Os perdono, de corazón, dijo Tom débilmente. Oh, Tom. Cuéntanos quién es Jesús, preguntó Sambo. Ese Jesús que ha estado a tu lado toda la noche, ¿quién es? Las palabras estimularon al espíritu débil y decaído. Salieron a borbotones unas cuantas frases enérgicas sobre aquel ser maravilloso. Sobre su vida, su muerte, su omnipresencia y su poder de salvación. Lloraron los dos hombres salvajes. ¿Por qué no he oído esto antes? Preguntó Sambo. Pero lo creo. No puedo remediarlo. Señor Jesús, ten piedad de nosotros. Pobres criaturas. Dijo Tom. Estaría dispuesto a soportarlo todo de nuevo si sirviera para llevaros a Cristo. Oh, Señor, dame estas dos almas, te lo ruego. Esa plegaria fue escuchada. Capítulo 41. El joven amo. 2 días más tarde, un joven condujo una vagoneta hasta el final de la avenida de Árboles del Paraíso, donde dejó las riendas apresuradamente sobre el cuello del caballo y preguntó por el dueño de la propiedad. Era George Shelby y para saber cómo ha llegado hasta aquí, debemos retroceder en nuestra historia. La carta de la señorita Ophelia a la señora Shelby se había quedado retenida, por un desafortunado accidente, durante un mes o dos en una remota estafeta de correos antes de llegar a su destino. Y, por supuesto, antes de que llegara, Tom ya se había perdido de vista entre los lejanos pantanos del Río Rojo. La señora Shelby leyó las noticias con gran preocupación, pero cualquier acción inmediata era imposible. En esos momentos estaba haciendo de enfermera para su marido, que se encontraba postrado en la cama delirando con unas fiebres. El señorito George Shelby que, en el intervalo, se había convertido de un muchacho en un joven y alto caballero, era su ayudante fiel y constante y su único consejero para supervisar los negocios de su padre. La señorita Ophelia había tomado la precaución de enviarles el nombre del abogado que se ocupaba de los asuntos de los Street Clare, y no pudieron hacer más, dadas las circunstancias, que escribirle una carta a este pidiéndole más datos. La muerte repentina del señor Shelby, unos días más tarde, trajo consigo las presiones absorbentes de otros intereses durante algún tiempo. El señor Shelby mostró su confianza en la habilidad de su esposa nombrándola albacea única de todos sus bienes, de modo que le llegó inmediatamente a las manos una gran cantidad de negocios complicados. La señora Shelby, con su energía acostumbrada, se dedicó a la tarea de desenredar la maraña de sus asuntos. Ella y George estuvieron ocupados durante algún tiempo recogiendo y repasando las cuentas, vendiendo propiedades y pagando deudas. Pues la señora Shelby estaba decidida a dejar todos los asuntos liquidados y claros, fueran cuales fueran las consecuencias para ella. Mientras tanto, recibieron una carta del abogado cuyas señas les había dado la señorita Ophelia, en la que decía que no sabía nada del tema. Que el hombre había sido vendido en subasta pública y que, después de recibir el dinero, no supo nada más del asunto. Este resultado no satisfizo ni a George ni a la señora Shelby, por lo que, unos 6 meses después, cuando aquel se encontraba no abajo ocupándose de unos negocios para su madre, decidió visitar Nueva Orleans personalmente para insistir en sus indagaciones, con la esperanza de averiguar el paradero de Tom y redimirlo. Tras unos meses de búsqueda infructuosa, por pura casualidad George dio con un hombre en Nueva Orleans que tenía la información deseada. Así que, con el dinero en el bolsillo, nuestro héroe bajó en barco de vapor por el Río Rojo con el propósito de encontrar y comprar a su viejo amigo. Lo introdujeron inmediatamente en la casa, donde encontró a Legree en el salón. Legree recibió al forastero con una especie de ruda hospitalidad. Tengo entendido, dijo el joven, que usted compró en Nueva Orleans un muchacho llamado Tom. Antes estuvo en casa de mi padre y he venido a ver si podía comprarlo de nuevo.
A Legree se le ensombreció el semblante, y espetó con apasionamiento. Sí, compré a ese tipo y menuda ganga resultó ser. Era un perro rebelde, insolente y desvergonzado. Incitó a mis negros a que se escaparan y consiguió que huyeran 2 muchachas, que vayan 800 o 1000 cada una. Lo confesó y cuando le conminé a que me dijera dónde estaban, me dijo que lo sabía pero que no pensaba decirlo. Y se mantuvo firme aunque le di la mayor paliza que jamás le haya dado a un negro. Creo que pretende morirse, pero no sé si lo va a conseguir. ¿Dónde está? Preguntó George impetuosamente. Quiero verlo. Las mejillas del joven estaban coloradas y sus ojos echaban chispas, pero estuvo prudente y no dijo nada aún. Está en aquel cobertizo, dijo un muchachuelo que sujetaba el caballo de George. Legree le dio una patada al niño y le maldijo. Pero George, sin decir una palabra más, le volvió la espalda y se dirigió al lugar. Tom llevaba allí 2 días desde la noche fatídica, sin sufrir, puesto que tenía todos los nervios embotados y destruidos. Pasaba la mayoría del tiempo en un tranquilo estupor, porque las leyes de su constitución fuerte y robusta no querían soltar tan rápidamente el espíritu que mantenían prisionero. Unas pobres criaturas desoladas le habían visitado sigilosamente en la oscuridad de la noche, escatimando sus escasas horas de sueño para devolverle alguna de las muestras de amor que él siempre había derrochado entre ellos. Es verdad que tenían poco que darle. Solo una taza de agua fría. Pero la daban con los corazones rebosantes. Caían lágrimas sobre el rostro honrado e insensible. Lágrimas de tardía contrición de los pobres paganos ignorantes, que el amor y la paciencia del moribundo habían despertado. Susurraban amargas plegarias al Salvador recién descubierto del que conocían poco más que el nombre, pero a quien el corazón anhelante del hombre ignorante nunca ruega en vano. Casi, deslizándose fuera de su escondite, se había enterado del sacrificio que Tom había hecho por ella y Emmeline, y había ido a verlo la noche anterior desafiando el riesgo de que la cogieran. Conmovida por las últimas palabras que el alma caritativa aún tenía la fuerza de susurrarle, la negra e infeliz mujer había superado el largo invierno de la desesperación y el hielo de los años y había rezado y llorado. Cuando George entró en el cobertizo, sintió que la cabeza empezó a darle vueltas y el corazón a rompérsele. Es posible, dijo, arrodillándose junto a él. Tío Tom, pobre, pobre viejo amigo. Algo en su voz penetró en el oído del moribundo. Movió levemente la cabeza, sonrió y dijo: Jesús puede hacer que el lecho del moribundo sea tan blando como las almohadas de pluma. Los ojos del joven derramaron lágrimas que honraban su corazón varonil mientras se inclinaba sobre su pobre amigo. Ay, querido tío Tom. Despiértate, por favor, háblame una vez más. Mírame. Soy el señorito George, tu señorito George, no me conoces. Señorito George, dijo Tom, abriendo los ojos y hablando con voz débil. Señorito George. Parecía no comprender. De repente la idea pareció llenarle el alma. Los ojos extraviados se fijaron y centellearon, todo el rostro se le iluminó, las duras manos se juntaron y le cayeron lágrimas por las mejillas. Bendito sea el Señor. Es Él, es Él. Es todo lo que deseaba. No se han olvidado de mí. Me consuela el alma y me alegra el corazón. Ahora moriré contento. Bendito sea el Señor. No te morirás, no debes morirte, ni se te ocurra. He venido a comprarte y llevarte a casa, dijo George con impetuosa vehemencia. Ay, señorito George, llega usted tarde. El Señor me ha comprado y me va a llevar a casa. Y estoy deseando ir. El cielo es mejor que Kentucky. Oh, no te mueras. Me matarás a mí.
Me romperá el corazón pensar lo que has debido de sufrir, tumbado en este viejo cobertizo. Pobre, pobre hombre. No me llame usted pobre hombre, dijo Tom con solemnidad. He sido un pobre hombre. Pero eso ya está pasado y olvidado. Estoy a las puertas de la gloria. Oh, señorito George, el cielo ha llegado. He conseguido la victoria, me la ha concedido el Señor Jesús. Bendito sea su nombre. George se quedó anonadado por la fuerza, la vehemencia y el énfasis con que pronunció estas frases entrecortadas. Se quedó mirándolo en silencio. Tom le agarró la mano y continuó. No le cuente a Chloe cómo me ha encontrado, pues sería terrible para ella. Dígale solo que me encontró usted a punto de irme a la gloria y que no podía quedarme por nadie. Y dígale que el Señor ha estado conmigo siempre y en todas partes, y me lo ha hecho todo más llevadero y fácil. Y ay de los pobres chicos y la nena. Mi viejo corazón casi se ha roto de lo que los echaba de menos. Dígales que me sigan todos, que me sigan. De recuerdos al amo y a la querida ama y a todos los de allí. No puede saberlo. Parece que les tengo cariño a todos. Parece que tengo cariño a todas las criaturas en todas partes. No siento más que amor. Oh, señorito George, lo que significa ser cristiano. En este momento, Legree se acercó a la puerta del cobertizo, miró dentro con un aire obstinado de fingida despreocupación y se dio la vuelta. Viejo Satanás, dijo George, indignado. Es un consuelo pensar que el diablo le hará pagar por esto un día de estos. Oh, no, no debe usted decir eso, dijo Tom, cogiéndole fuertemente la mano. Solo es un pobre miserable, es terrible pensarlo. Si pudiera arrepentirse, el Señor le perdonaría ahora. Pero me temo que no vaya a hacerlo nunca. No espero que no, dijo George. No quiero verlo en el cielo. Calle, señorito George, me preocupa. No sea usted así. A mí no me ha hecho daño realmente. Solo me ha abierto las puertas del reino, nada más. En este momento se dio el acceso de energía que le había infundido la alegría de reunirse con su joven amo. Empezó a debilitarse de pronto, cerró los ojos y el cambio misterioso y sublime que indica la llegada a otros mundos alteró su rostro. Empezó a respirar con largas y profundas aspiraciones. Su ancho pecho subía y bajaba con pesadez. La expresión de su rostro era la de un conquistador. ¿Quién puede separarnos del amor de Cristo? Dijo con una voz que luchaba con la debilidad mortal. Con una sonrisa en los labios, se quedó dormido. George permaneció paralizado por un temor reverente. Tenía la impresión de que el lugar era sagrado. Al cerrar los ojos sin vida del muerto y apartarse, le llenaba una sola idea. Lo que significa ser cristiano. Se giró. Legree estaba de pie, hosco, detrás de él. Había algo en la escena de la muerte que había frenado el ímpetu natural del apasionamiento juvenil. La presencia de ese hombre era absolutamente odiosa para George. Solo sentía el impulso de alejarse de él. Con las menos palabras posibles. Fijando sus oscuros y agudos ojos en Legree, dijo simplemente. Le ha sacado a él todo lo que ha podido. ¿Cuánto quiere que le pague por el cuerpo? Me lo llevaré para enterrarlo decentemente. No vendo a negros muertos, dijo Legree con terquedad. Puede usted enterrarlo donde y cuando quiera. Muchachos, dijo George con un tono autoritario a 2 o 3 negros que mira. Van el cadáver. Ayudadme a levantarlo y llevarlo a mi carro. Y traedme una pala. Uno de ellos se fue corriendo a por una pala. Los otros dos ayudaron a George a transportar el cadáver a la vagoneta. George ni habló ni miró a Legree, que no revocó sus órdenes, sino que permaneció de pie silbando con un aire de fingida despreocupación.
Lo siguió hoscamente al lugar donde se encontraba la vagoneta junto a la puerta. George extendió su capa en la vagoneta y colocaron el cuerpo encima con cuidado, moviendo el pescante para hacerle sitio. Después se volvió, fijó los ojos sobre Legree y dijo con forzada serenidad: Hasta ahora no le he dicho lo que opino de este horrible asunto. Este no es el momento ni el sitio. Pero, señor, buscaré justicia por este derramamiento de sangre inocente. Denunciaré este asesinato. Iré al primer magistrado y le denunciaré. Hágalo, dijo Legree, chasqueando los dedos con desdén. Me gustaría verlo. ¿De dónde va a sacar a los testigos? ¿Cómo lo va a demostrar? Vamos, vamos. George vio la fuerza de su desafío inmediatamente. No había ni un blanco en el lugar y, en todos los tribunales sureños, el testimonio de los negros no es nada. Sentía en ese momento que hubiera sido capaz de rasgar los cielos con el grito de su corazón indignado al pedir justicia, pero en vano. Después de todo, qué escándalo por un negro muerto. Las palabras fueron como una chispa en un polvorín. La prudencia nunca fue una de las virtudes cardinales del joven de Kentucky. George se giró y de un solo golpe indignado dejó a Legree boca abajo en el suelo. Y allí de pie junto a él, resplandeciente de ira y desafío, habría podido representar una personificación bastante aceptable de su tocayo tras su triunfo sobre el dragón. A algunos hombres, sin embargo, les beneficia mucho un buen puñetazo. Si un hombre los deja fuera de combate, parecen adquirir inmediatamente respeto por él. Legree era uno de estos. Al levantarse, por lo tanto, y sacudir el polvo de su ropa, observó el carro. Alejarse con evidente preocupación y no abrió la boca hasta que no se hubo perdido de vista. Más allá de los límites de la plantación, George había visto una loma seca y polvorienta con algunos árboles que daban sombra. Allí cavaron la tumba. Quitamos la capa, amo. Preguntaron los negros cuando la tumba estuvo preparada. No, no, enterradlo con ella. Es lo único que te puedo dar, pobre Tom, y es tuya. Lo metieron en la fosa y los hombres la llenaron de tierra en silencio. Hicieron un pequeño montículo encima y lo cubrieron de hierba. Podéis marcharos, muchachos, dijo George, deslizando una moneda de $0.25 en la mano de cada uno de ellos. Sin embargo, vacilaban, sin ganas de marcharse. Si el joven amo quisiera compramos, dijo uno. Le serviríamos con lealtad, dijo el otro. Son malos tiempos aquí, amo, dijo el primero. Por favor, amo, cómprenos. No puedo, dijo George con dificultad, haciéndole señas para que se marcharan. Es imposible. Los pobres hombres se fueron con aspecto desolado. Eres testigo, Dios eterno, dijo George, arrodillándose junto a la tumba de su pobre amigo. Eres testigo de que, a partir de este momento, haré todo lo que es capaz de hacer un hombre para erradicar la maldición de la esclavitud de mi tierra. Ningún monumento marca el último descansadero de nuestro amigo. No le hace falta. Tu Señor sabe dónde está y lo elevará, inmortal, para que aparezca junto a él en el día de gloria. No le tengáis lástima. Semejante vida y semejante muerte no merecen lástima. La principal gloria de Dios no está en las riquezas del poder, sino en el amor sacrificado y doliente. Y benditos sean los hombres a los que Él llama para que sigan su mismo camino, llevando su cruz con paciencia. De estos está escrito: Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Capítulo 42. Una auténtica historia de fantasmas. Por alguna extraña razón, en esta época las leyendas de fantasmas estaban muy en boga entre los criados de la hacienda de Legree.
Afirmaban en voz baja que a altas horas de la noche habían oído pasos bajar la escalera de la buhardilla y rondar la casa. Había sido en vano cerrar con llave las puertas de paso a la escalera. O el fantasma llevaba en el bolsillo una copia de la llave o se valía del inmemorial privilegio de los fantasmas de pasar por el ojo de la cerradura, y se paseaba, igual que antes, con una desenvoltura inquietante. Las autoridades en la materia no se ponían de acuerdo en cuanto a la apariencia externa del fantasma, debido a una costumbre bastante común entre los negros. Y, que nosotros sepamos, entre los blancos también. De cerrar invariablemente los ojos en estas ocasiones y cubrirse las cabezas con mantas, enaguas o lo que tuvieran a mano para protegerse. Por supuesto, como sabe todo el mundo, cuando los ojos del cuerpo no entran en la ICE, los ojos del espíritu adquieren mayor perspicacia y vivacidad. Por lo tanto, había infinidad de retratos de cuerpo entero del fantasma, con abundancia de testimonios y juramentos que, como ocurre a menudo con los retratos, no se parecían nada entre sí excepto en la característica común a toda la familia de fantasmas. Vestía una sábana blanca. Las pobres criaturas no estaban versadas en la historia antigua y no sabían que Shakespeare había autenticado esta vestimenta al decir: los muertos envueltos en sábanas chillaban y farfullaban en las calles de Roma. Y, por lo tanto, el que todos coincidieran en este punto es un fenómeno extraordinario de la parapsicología, sobre el que llamamos la atención de todos los expertos en espiritismo. Sea como fuere, tenemos motivos personales para saber que es verdad que una figura alta envuelta en una sábana blanca se paseaba, a las horas más típicamente fantasmales, por la casa de Legree. Atravesaba puertas, se deslizaba alrededor de la casa, desaparecía a ratos y volvía a aparecer, subía por la silenciosa escalera y entraba en la infausta buhardilla. Y que, por la mañana, todas las puertas estaban cerradas con llave como siempre. A Legree no se le escapaban estas murmuraciones. Y el hecho de que quisieran ocultárselo solo aumentaba su nerviosismo. Bebía más brandy que de costumbre. Mantenía la cabeza más alta y blasfemaba más fuerte que nunca durante el día. Pero tenía pesadillas y las visiones que rondaban por su cabeza en la cama distaban mucho de ser agradables. La noche después de que se llevaran el cuerpo de Tom, se fue cabalgando al pueblo vecino de Parranda, y se corrió una gran juerga. Regresó a casa cansado, pues era muy tarde. Echó la llave a su puerta y se la guardó antes de acostarse. Después de todo y por mucho que intente acallarla, un alma humana es una posesión terriblemente fantasmal e inquietante para un hombre malvado. ¿Quién conoce su ámbito y sus confines? Signo de apertura de interrogación. ¿Quién conoce toda su espantosa incertidumbre, los estremecimientos y escalofríos que no puede reprimir, como tampoco puede sobrevivir a su propia eternidad? Qué insensato es aquel que se encierra para mantener fuera los espíritus, cuando tiene en el propio pecho un espíritu al que no se atreve a enfrentarse, cuya voz, ahogada bajo montones de futilidad mundanal, emite una advertencia como la trompeta del juicio final. Pero Legree cerró su puerta con llave y apoyó una silla contra ella, puso una lámpara encendida en la cabecera de la cama, y colocó las pistolas allí. Examinó los cierres y pasadores de las ventanas, luego juró que, no le importaba el diablo con todos sus ángeles, y se durmió. Sí, se durmió, pues estaba cansado. Durmió profundamente. Pero finalmente apareció una sombra en su sueño, un espanto, la aprensión de algo terrible que pendía sobre él. Era la mortaja de su madre, pensó. Pero la sujetaba casi, la levantaba para mostrársela. Oyó un ruido confuso de gritos y gemidos. Así y todo, sabía que dormía, e intentó despertarse. Estaba medio despierto. Estaba seguro de que algo entraba en su habitación.
Sabía que se abría la puerta, pero no podía mover ni las manos ni los pies. Por fin se volvió, sobresaltado. La puerta estaba abierta y vio cómo una mano apagaba la luz. Era una noche brumosa y nublada, iluminada a ratos por la luna y allí estaba. Algo blanco se deslizaba dentro de la habitación. Oyó el suave crujido de su vestimenta fantasmal. Se paró junto a su cama. Una mano fría tocó la suya. Una voz dijo 3 veces con un susurro quedo y espantoso. Ven, ven, ven. Y mientras él sudaba, paralizado de terror, de repente, sin saber cuándo ni cómo, la cosa desapareció. Saltó de la cama y forcejeó con la puerta. Estaba cerrada con llave. El hombre cayó desmayado al suelo. Después de esto, Legree empezó a beber aún más que antes. Ya no bebía con cautela y prudencia, sino incauta y temerariamente. Poco tiempo después, se difundió por los alrededores la noticia de que estaba enfermo y se moría. Los excesos habían atraído aquella terrible enfermedad que parece reflejar en la vida actual las sombras espantosas del castigo futuro. Nadie soportaba los horrores de su cuarto de enfermo, donde deliraba y gritaba y hablaba de visiones que casi helaban la sangre de los que lo escuchaban. Y junto a su lecho de muerte se erguía una rígida figura blanca e inexorable, que decía: Ven, ven, ven. Por una rara coincidencia, a la mañana siguiente a la noche en que esa visión se le apareció a Legree, se encontró abierta la puerta principal de la casa, y algunos de los negros habían visto 2 figuras blancas deslizarse por la avenida hacia la carretera. Estaba a punto de amanecer cuando Cassie y Emmeline hicieron una breve pausa en una arboleda cercana al pueblo. Cassie iba vestida a la manera de las damas criollas españolas. Completamente de negro. Llevaba un pequeño sombrero negro en la cabeza, con un velo de tupidos bordados que ocultaban su rostro. Habían acordado que, para la fuga, ella representaría el personaje de una dama criolla y Emmeline el de su criada. Educada desde pequeña en la más exquisita sociedad, el lenguaje, los movimientos y el porte de Cassie favorecían esta impresión, y le quedaban bastantes prendas y algunas joyas de su otrora espléndido vestuario para poder desempeñar su papel con ventaja. Se detuvo en las afueras del pueblo en un sitio que había visto que vendían baúles, compró uno bien hermoso y pidió al vendedor que se lo mandara transportar. De esta forma, escoltada por un muchacho que llevaba el baúl sobre un carro y por Emmeline, que iba detrás llevando su bolsa de mano y varios paquetes, se presentó en la pequeña taberna del lugar como una señora importante. La primera persona que le llamó la atención después de su llegada fue George Shelby, que se alojaba allí en espera del próximo barco. Cassie había visto al joven desde su agujero en la buhardilla, y le había visto llevarse el cadáver de Tom y había observado, con secreto júbilo, su enfrentamiento con Legree. Posteriormente había colegido, de las conversaciones que había escuchado entre los negros mientras se deslizaba por su casa disfrazada de fantasma después del anochecer, quién era y qué relación tenía con Tom. Por lo tanto experimentó un acceso inmediato de confianza cuando se enteró de que él, al igual que ella, esperaba el siguiente barco. El aire y los modales de Cassie, su porte y su patente familiaridad con el dinero evitaron que despertase sospechas en el hotel. Las personas nunca cuestionan demasiado a los que cumplen con el cometido principal de pagar bien, algo que Cassie había tenido en cuenta a la hora de proveerse de dinero. Al filo de la tarde se oyó acercarse un barco, y George Shelby ayudó a Cassie a subir a bordo con la cortesía innata de todos los habitantes de Kentucky, y se esforzó en procurarle un buen camarote. Cassie se quedó en su camarote en la cama, pretextando una enfermedad, durante todo el tiempo que pasaron en el Río Rojo. Su criada la atendía con una dedicación servicial.
Cuando llegaron al río Mississippi, George, que se había enterado de que la dama desconocida se dirigía al norte como él, le propuso pedirle un camarote en el mismo barco, compadeciéndose amablemente de su mala salud y deseoso de hacer lo que pudiera por ayudarla. Miremos, por lo tanto, a todos los miembros del grupo trasladados sanos y salvos al barco de vapor Cincinnati, dirigiéndose río arriba a toda velocidad. La salud de Cassie estaba mucho mejor. Se sentaba en cubierta, acudía al comedor y se comentaba en el barco que había debido de ser muy guapa de joven. Desde el primer momento en que le vislumbró la cara, a George le rondaba uno de esos parecidos fugaces e indefinidos que todos hemos experimentado y que a veces nos atormentan. No podía quitarle los ojos de encima. La miraba sin cesar. Ella, en la mesa o sentada en la puerta de su camarote, encontraba los ojos del joven siempre fijos en ella. Pero él los apartaba con educación al percatarse de que a ella le molestaba su observación. Casi comenzó a inquietarse. Empezaba a creer que él sospechaba algo, y finalmente decidió encomendarse por completo a su generosidad y confiarle toda su historia. George estaba dispuesto a compadecerse de corazón de cualquiera que se hubiera escapado de la plantación de Legree, un lugar del que no podía hablar y que no podía recordar sin perder la paciencia, y, con la osada despreocupación por las consecuencias características de su edad y posición, le aseguró que haría todo lo que estaba en su mano por protegerlas y ayudarlas. El camarote contiguo al de Cassie estaba ocupado por una dama francesa que se apellidaba de Thu, que viajaba acompañada de su bonita hija de unos 12 años de edad. Habiendo deducido por la conversación de George que era de Kentucky, parecía deseosa de hacer amistad con él. Para este propósito, las gracias de su hija la ayudaban mucho, pues era un juguete tan divertido como jamás hubiese aliviado el aburrimiento de 15 días de viaje en un barco de vapor. La silla de George estaba a menudo en la puerta de su camarote, y casi oía su conversación desde donde se hallaba sentada en la cubierta. Madame de Thu hacía unas preguntas muy prolijas sobre Kentucky, donde había vivido en una época anterior de su vida. George descubrió con sorpresa que su antigua residencia debía de estar en su propio vecindario, pues sus indagaciones demostraban tener un conocimiento de personas y cosas de su zona que le resultaba muy sorprendente. ¿Conoce usted?, preguntó Madame de Thu un día a algún hombre de su contorno que se llame Harris. Un anciano con ese nombre vive no muy lejos de la casa de mi padre, dijo George. Sin embargo, no le hemos tratado mucho. Posee muchos esclavos, según creo, dijo Madame de Thu con un aire que parecía revelar más interés del que estuviera dispuesta a demostrar abiertamente. Es verdad, dijo George, con aspecto bastante sorprendido por su forma de actuar. ¿Y ha oído hablar? Quizás haya oído hablar de un mulato que tenía, que se llamaba George. Desde luego. George Harris. Lo conozco bien. Se casó con una criada de mi madre, pero se ha escapado al Canadá. De veras, dijo rápidamente Madame de Thu. Gracias a Dios. George puso cara de sorpresa, pero no dijo nada. Madame de Thu apoyó la cabeza en la mano y rompió a llorar. Es mi hermano, dijo. Señora, dijo George con un tono de gran sorpresa. Sí, dijo Madame de Thu, levantando orgullosa la cabeza y enjugándose las lágrimas. Señor Shelby, George Harris es mi hermano. Estoy totalmente atónito, dijo George, empujando su silla hacia atrás un poco y mirando a Madame de Thu. A mí me vendieron en el sur cuando él era niño, dijo ella. Me compró un hombre bueno y generoso. Me llevó con él a las Antillas, me liberó y se casó conmigo. Hace poco se ha muerto, y me dirijo a Kentucky a ver si encuentro a mi hermano y lo redimo. Le he oído hablar de una hermana llamada Emily, que fue vendida en el sur.
dijo George. Desde luego. Soy yo, dijo Madame de Thu. Dígame, ¿qué clase de? Un joven estupendo, dijo George. A pesar de la maldición de la esclavitud que arrastraba. Tenía un carácter de primera, tanto por su inteligencia como por sus principios. Yo lo sé bien. ¿Comprende usted? Porque se casó con una de mi familia. ¿Qué clase de joven? Preguntó con interés Madame de Thu. Un tesoro, dijo George. Una muchacha bella, inteligente y amable. Muy piadosa. Mi madre la crió y la educó con tanto esmero, casi, como si fuera su propia hija. Sabía leer y escribir, bordar y coser maravillosamente, y cantaba muy bien. ¿Nació en casa de ustedes? Preguntó Madame de Thu. No, mi padre la compró en uno de sus viajes a Nueva Orleans y la trajo de regalo para mi madre. Tenía unos 8 o 9 años entonces. Mi padre nunca quiso decir a mi madre lo que pagó por ella, pero el otro día, mientras revisábamos viejos papeles suyos, encontramos el contrato de venta. Pagó una suma exorbitante, desde luego, supongo que por su belleza extraordinaria. George estaba sentado de espaldas a Cassie y no vio la expresión absorta de su rostro mientras contaba estos detalles. En este punto de su historia, le tocó el brazo y, con la cara pálida de ansiedad, le preguntó. ¿Sabe el nombre de la persona a quien se la compró? Un hombre llamado Simmons, creo, era el autor de la transacción. Por lo menos, creo que ese era el nombre que figuraba en el contrato. Oh, Dios mío, dijo Cassie y cayó desmayada al suelo de la cubierta. Ahora George puso manos a la obra, y Madame de Thu también. Aunque ninguno de los dos podía adivinar la causa del desmayo de Cassie, hicieron todo el alboroto propio de tales ocasiones. George volcó una jarra de agua y rompió 2 vasos en su afán por socorrerla y varias señoras del salón, al enterarse de que alguien se había desmayado, se agolparon en la puerta del camarote, bloqueando en lo posible todo el aire, de modo que, en conjunto, se hizo todo lo que se podía esperar. Pobre Cassie. Cuando recuperó el conocimiento, volvió la cara hacia la pared y lloró y sollozó como una niña. Quizás tú, madre, puedes figurarte lo que pensaba, o quizás no puedas. Pero en ese momento, ella estaba segura de que Dios se había apiadado de ella y de que volvería a ver a su hija, como ocurrió, meses más tarde, cuando... Pero nos adelantamos a los hechos. Capítulo 43 Resultados. El resto de nuestra historia se cuenta enseguida. George Shelby, impulsado como cualquier joven por el romanticismo del incidente y por sentimientos humanitarios, se tomó la molestia de enviar a Cassie el contrato de venta de Elisa, cuya fecha y nombre correspondían con lo que ella sabía del asunto, por lo que no tuvo dudas sobre la identidad de su hija. Ahora solo le quedaba seguir las huellas de los fugitivos. Madame de Thu y ella, unidas de esta forma por la singular coincidencia de sus fortunas, se dirigieron al Canadá de inmediato e iniciaron un viaje de búsqueda por todos los puestos donde acudían los fugitivos de la esclavitud. En Amherstburg conocieron al misionero que había cobijado a George y Elisa cuando llegaron al Canadá, y, a través de él, pudieron ubicar a la familia en Montreal. George y Elisa llevaban ya 5 años en libertad. George había encontrado un trabajo estable en el taller de un amable mecánico, donde ganaba suficiente dinero para mantener bien a su familia que, mientras tanto, había aumentado con el nacimiento de una hija. El pequeño Harry, un muchacho simpático e inteligente, iba a un buen colegio, donde hacía grandes progresos. El buen párroco de Amherstburg, donde George había tomado tierra, se interesó tanto por las declaraciones de Madame de Thu y casi que cedió a la petición de aquella de acompañarlas a Montreal para buscarlos, corriendo ella con los gastos del viaje.
El escenario cambia ahora a un pequeño y aseado bloque de viviendas en las afueras de Montreal. La hora, el atardecer. Un alegre fuego arde en el hogar. La mesa, cubierta con un níveo mantel, está puesta para la cena. En un rincón de la habitación hay una mesa cubierta con una tela verde, con una escribanía abierta, plumas y papel, y encima un estante con unos libros cuidadosamente elegidos. Era el estudio de George. El mismo afán por mejorarse que le había impulsado a aprender a escondidas las codiciadas artes de la lectura y la escritura cuando era niño le seguía animando a dedicar todo su tiempo libre a su propia educación. En este momento está sentado a la mesa, tomando apuntes de un volumen de la biblioteca familiar que ha estado leyendo. Vamos, George, dice Elisa. Has estado todo el día fuera. Deja ese libro y charlemos mientras preparo la cena, venga. Y la pequeña Elisa secunda la petición acercándose con pasos inseguros a su padre e intentando arrancarle el libro de las manos para colocarse en su regazo. Brujilla, dijo George, cediendo como lo haría cualquier hombre en las mismas circunstancias. Eso está bien, dijo Elisa, al empezar a cortar rebanadas de una barra de pan. Parece algo mayor, un poco más llena y más matrona de aspecto que antaño, pero evidentemente tan feliz como cualquier mujer. Harry, muchacho, ¿qué tal el problema de aritmética de hoy? Preguntó George, poniendo la mano sobre la cabeza de su hijo. Harry ha perdido sus largos rizos, pero nunca perderá aquellos ojos y aquellas pestañas o la frente alta y noble, que se ruboriza de triunfo cuando contesta. Lo he hecho todo yo solo, padre, y nadie me ha ayudado. Eso es, dijo su padre. Solo conga en ti mismo, hijo. Tienes más posibilidades de las que tuvo tu pobre padre. En este momento se oye una llamada a la puerta. Elisa va a abrirla. Su entusiasmada exclamación, «Oh, es usted», atrae a su marido, quien da la bienvenida al buen pastor de Amherstburg. Hay dos mujeres con él y Elisa las invita a sentarse. Bien, si hemos de decir la verdad, el honrado pastor había preparado un pequeño programa de cómo tenía que desarrollarse el acontecimiento. Mientras subían, se habían exhortado unos a otros a no revelar el secreto enseguida sino a seguir el plan previsto. Se pueden imaginar, entonces, la consternación del buen hombre, que acababa de hacer un gesto para que se sentaran las mujeres y sacaba el pañuelo para limpiarse la boca en preparación para pronunciar debidamente su discurso de presentación, cuando Madame de Thou estropeó todo el plan lanzando los brazos alrededor del cuello de George y revelándolo todo con las palabras. «Oh, George. No me conoces. Soy tu hermana Emily». Casi se había sentado más tranquilamente y hubiera representado muy bien su papel si no se le hubiera puesto delante la pequeña Elisa, idéntica en la forma de cada rasgo y cada rizo a su hija la última vez que la vio. La pequeña le escudriñó el rostro y casi la cogió en sus brazos y la apretó contra su pecho diciendo lo que en ese momento le parecía la verdad. «Cariño, soy tu madre». De hecho fue bastante difícil hacer las cosas por el orden correcto, pero el buen pastor consiguió por fin que se callara todo el mundo y pudo pronunciar el discurso con el que había pretendido abrir la ceremonia y que le salió tan bien que al final todo su público lloraba a su alrededor de un modo que debía de satisfacer a cualquier orador antiguo o moderno. Se arrodillaron juntos y el buen hombre rezó, pues hay algunos sentimientos que son tan agitados y tumultuosos que solo permiten descansar cuando se han desahogado en el amoroso pecho del Todopoderoso. Después, levantándose, los miembros de la familia reunida se abrazaron con una sagrada fe en Dios, que los había reunido tras tantos peligros y por caminos tan misteriosos. El cuaderno de un misionero que trabaja con los fugitivos en Canadá contiene historias verdaderas más extrañas que la ficción.
Como iba a ser de otra manera, si prevalece un sistema que alborota a las familias y dispersa a sus miembros, tal como el viento alborota y dispersa las hojas en otoño? Esta orilla de asilo, como la orilla eterna, a menudo vuelve a reunir en feliz comunión a corazones que han llorado sus pérdidas durante largos años. Y es tremendamente emotivo el entusiasmo con el que acogen a cada recién llegado por si puede traer noticias de la madre, la hermana, el hijo o la esposa que aún se encuentra hundido en las tinieblas de la esclavitud. Se urden aquí hazañas más heroicas que románticas en las que el fugitivo desafía la tortura e incluso la muerte volviendo voluntariamente sobre sus pasos a los terrores y peligros de esa oscura tierra para rescatar a su hermana, madre o esposa. Un misionero nos ha hablado de un joven que se escapó de nuevo tras ser capturado 2 veces y azotado vergonzosamente por su valor. En una carta que escribió y que nos han leído cuenta que va a regresar por tercera vez para sacar a su hermana. Mi buen lector, este hombre es un héroe o un delincuente. ¿No haría usted lo mismo por su hermana? ¿Puede usted condenarle? Pero volvamos con nuestros amigos, a los que dejamos enjugándose las lágrimas y recuperándose de una alegría demasiado grande y repentina. Ahora están sentados sociablemente alrededor de la mesa sintiéndose cada vez más afables. Solo Cassie, que tiene a Elisa en el regazo, de vez en cuando da un apretón a la pequeña, lo que le sorprende a esta sobremanera, y se niega a que le atiborre la boca de pasteles tanto como quisiera Elisa, alegando, para gran consternación de la niña, que tiene algo mejor que los pasteles y que no los quiere. Y realmente ha cambiado tantísimo casi en 2 o 3 días que nuestros lectores apenas podrían reconocerla. La expresión macilenta de desesperación de su rostro había dado paso a una de amable confianza. Parecía haberse introducido de inmediato en el seno de la familia y acogido en su corazón a los pequeños, como algo que había esperado desde hacía largo tiempo. De hecho, su amor parecía volcarse con más naturalidad sobre la pequeña Elisa que sobre su propia hija, pues era la viva imagen de la niña que había perdido. La pequeña hacía de dulce lazo entre madre e hija, y a través de ella creció el conocimiento y el afecto. La piedad estable y constante de Elisa, reglada por la frecuente lectura de la palabra sagrada, la convertía en guía perfecta para la mente maltrecha y fatigada de su madre. Casi se dio enseguida con toda el alma a las buenas influencias, y se convirtió en una cristiana pía y devota. Después de un día o dos, Madame de Zhu contó a su hermano más detalles de su situación. A la muerte de su marido había heredado una fortuna considerable, que se ofreció generosamente a compartir con la familia. Cuando preguntó a George qué podía hacer por él, respondió: «Dame una educación, Emily. Siempre lo he deseado de corazón. Después yo puedo hacer el resto». Tras grandes deliberaciones, decidieron trasladarse toda la familia a Francia durante algunos años. Embarcaron con ese rumbo llevando a Emmeline con ellos. La belleza de esta le ganó el amor del segundo oficial del barco y poco después de arribar a puerto, se casaron. George estudió durante 4 años en una universidad francesa, donde se aplicó con una constancia ininterrumpida y consiguió una educación muy completa. Problemas políticos en Francia movieron a la familia a buscar asilo de nuevo en este país. Los sentimientos y opiniones de George, como hombre cultivado, pueden apreciarse en esta carta a uno de sus amigos. Me siento algo perdido en cuanto a mi rumbo futuro. Es cierto, como tú me has comentado, que podría mezclarme en los círculos de blancos de este país, pues mi color es muy claro y el de mi familia apenas perceptible. Quizás me lo consintieran, pero, a decir verdad, no siento ningún deseo. No tengo simpatía por la raza de mi padre sino por la de mi madre. Para él yo no era más que un bello perro o caballo.
Para mi pobre madre afligida era un niño. Y aunque nunca la volví a ver desde la cruel venta que nos separó, sé que me quiso mucho hasta su muerte. Le sé por mi propio corazón. Cuando pienso en todo lo que padeció ella, en mis propios sufrimientos cuando era niño, en los infortunios y luchas de mi heroica esposa y de mi hermana, vendida en el mercado de esclavos de Nueva Orleans, aunque espero no tener sentimientos poco cristianos, creo que se me puede perdonar si digo que no quiero hacerme pasar por estadounidense ni identificarme con ellos. Quiero compartir la suerte de la esclavizada raza africana y, si pudiese tener un deseo, sería que fuera más oscura mi piel y no más clara. El deseo y afán de mi corazón es conseguir la nacionalidad africana. Quiero un pueblo que tenga su propia existencia tangible e independiente. ¿Dónde he de buscarlo? No en Haití, porque allí no han tenido nada desde el principio. Un arroyo no puede superar su manantial de origen. La raza que formó el carácter de los haitianos estaba desgastada y afeminada y, por lo tanto, tardará siglos esa raza en llegar a ser algo. ¿Dónde puedo buscar, entonces? En las orillas de África veo una república formada por hombres selectos que, por su energía y su afán de mejorarse, en muchos casos han sabido salirse individualmente de su condición de esclavos. Después de pasar una época inicial de debilidad, esta república por fin se ha convertido en una nación reconocida en toda la faz de la tierra, aceptada tanto por Francia como por Inglaterra. Allí es donde quiero ir para encontrar a mi pueblo. Soy consciente de que os voy a tener a todos en contra, pero antes de golpear, escuchadme. Durante mi estancia en Francia, he estudiado con enorme interés la historia de mi pueblo en América. He estudiado la lucha entre los abolicionistas y los colonizacionistas y he sacado algunas impresiones como espectador distante que nunca se me hubieran ocurrido como participante. Reconozco que esta Liberia ha podido servir a todo tipo de propósitos al ser utilizada contra nosotros por nuestros opresores. Es indudable que el proyecto sea utilizada, de forma injustificable, como me dio de retrasar nuestra emancipación. Pero, a mi modo de ver, la cuestión es que hay un Dios por encima de todos los proyectos humanos. No es posible que Él haya invalidado sus designios para fundar una nación para nosotros. En estos tiempos nace una nación en un día. Ahora una nación empieza con todos los grandes problemas de la vida y la civilización republicana ya planteados delante de ella. No tiene que descubrirlos, sino aplicarlos. Pongámonos todos juntos, entonces, manos a la obra con toda nuestra fuerza para ver qué podemos hacer con esta nueva empresa, y todo el maravilloso continente africano se abrirá ante nosotros y nuestros hijos. Nuestra nación desplegará la marea de la civilización y el cristianismo a lo largo de sus orillas para instaurar allí grandes repúblicas que crecerán con la misma rapidez que la vegetación tropical y durarán para todas las épocas venideras. Decís que abandono a mis hermanos esclavos. Yo creo que no. Si los olvido durante una hora, un minuto de mi vida, que Dios me olvide a mí. Pero ¿qué puedo hacer por ellos aquí? ¿Puedo romper sus cadenas? No, como individuo, no puedo. Pero si voy a formar parte de una nación que tendrá voz en los tribunales de las naciones, entonces podremos hablar. Una nación tiene el derecho a discutir, protestar, implorar y presentar la causa de su pueblo que no tiene el individuo. Si Europa se convierte alguna vez en una federación de naciones libres, como confío en Dios que sucederá, y si son abolidas la esclavitud y todas las desigualdades sociales injustas y opresivas, y si esas naciones reconocen nuestra posición, tal como lo han hecho Francia e Inglaterra, entonces, en el Gran Congreso de las Naciones, haremos nuestra petición y presentaremos la causa de nuestra raza esclavizada y doliente.
Y no será posible que la gran América libre e iluminada no quiera borrar de su reputación la mancha que la avergüenza ante las demás naciones y es una maldición tanto para ella como para los esclavos. Pero, me dirás, nuestra raza tiene el mismo derecho a incorporarse en la República Americana como los irlandeses, los alemanes o los suecos. De acuerdo, lo tiene. Deberíamos ser libres para incorporarnos y mezclamos, para mejorar nuestra posición por nuestra valía individual, sin importar la casta o el color. Y los que nos niegan tal derecho traicionan sus supuestos principios de igualdad humana. En Estados Unidos sobre todo se nos debería admitir. Tenemos más derechos que los demás hombres, pues tenemos los derechos a la reparación de una raza injuriada. Pero, no quiero eso. Quiero un país propio, una nación mía. Creo que la raza africana tiene sus rasgos característicos aún sin descubrir por la civilización y la cristiandad que, si bien no son los mismos que los de los anglosajones, pueden resultar ser incluso de un tipo moral más alto. A la raza anglosajona se le ha encomendado el destino del mundo durante el período pionero de lucha y conflicto. Para esa misión, sus rasgos severos, inflexibles y enérgicos eran muy apropiados, pero, como cristiano, espero que surja otra era. Creo que nos hallamos en el borde de esta era. Y los dolores que convulsionan las naciones en estos momentos no son sino los dolores de parto de una nueva hora de paz y fraternidad universales. Espero que el desarrollo de África sea esencialmente cristiano. Si no es una raza dominante y autoritaria, por lo menos es una raza cariñosa, magnánima y poco rencorosa. Después de forjarse en el horno de la injusticia y la opresión, necesitan abrazar con mayor fuerza la sublime doctrina de amor y perdón, que es su único medio de vencer y que es su misión difundir por todo el continente africano. Yo mismo, lo reconozco, no sirvo para esto, pues la mitad de la sangre que corre por mis venas es sangre sajona caliente e impulsiva. Pero tengo siempre a mi lado a un predicador elocuente de las sagradas escrituras en la persona de mi bella esposa. Siempre que divago, su espíritu más sereno me trae de vuelta y mantiene ante mis ojos la vocación cristiana y la misión de nuestra raza. Como patriota y profesor del cristianismo, voy a mi patria, es mi elegida, gloriosa África, a la que a veces aplico en el fondo de mi corazón estas maravillosas palabras proféticas. Por haber sido desamparada y odiada de modo que ningún hombre quería acudir a ti, yo haré de ti una excelencia eterna, la alegría de muchas generaciones. Me llamarás exagerado, me dirás que no he pensado bien dónde me meto. Pero lo he pensado y he calculado el coste. Voy a Liberia no como a un elíseo romántico sino como a un campo de trabajo. Pretendo trabajar con las dos manos, trabajar a fondo. Trabajar contra toda clase de dificultades y desalientos, trabajar hasta que muera. Por eso me voy. Y estoy seguro de que no quedaré decepcionado. Cualquiera que sea tu opinión de mi decisión, no dejes de tener confianza en mí y no dejes de creer que todo lo que hago, lo hago dedicado de corazón al bien de mi pueblo. George Harris. Unas pocas semanas más tarde, Jorge embarcó con su esposa, sus hijos, su hermana y su madre rumbo a África. Si no nos equivocamos, el mundo tendrá noticias suyas en el futuro. De los demás personajes no tenemos nada especial que contar, excepto una palabra referente a la señorita Ophelia y Topsy, y un capítulo de despedida, que dedicaremos a George Shelby. La señorita Ophelia se llevó a Topsy consigo a su casa de Vermont, para gran sorpresa de esa institución seria y cavilosa que los habitantes de Nueva Inglaterra conocen con el término, los nuestros. Al principio, los nuestros, pensaban que era una advenediza innecesaria en su establecimiento doméstico bien organizado.
Pero la señorita Ophelia fue tan terriblemente eficiente en su empeño concienzudo de cumplir con su deber hacia su protegida que la niña se granjeó rápidamente la simpatía y el favor de la familia y los vecinos. Al hacerse mayor, fue bautizada por petición propia y se convirtió en miembro de la Iglesia cristiana del lugar, donde dio muestras de tanta inteligencia, actividad y celo y un deseo tan fuerte de hacer el bien en el mundo, que finalmente fue recomendada y aceptada como misionera para un pueblo de África. Y hemos oído decir que ahora emplea la misma inquietud e inventiva que la hicieron tan voluble y revoltosa de niña de una forma más cautelosa y prudente para instruir a los niños de su propia tierra. P.D. Será también una satisfacción para algunas madres enterarse de que unas indagaciones que hizo Madame de Thou han resultado hace poco en la localización del hijo de Cassie. Siendo un joven enérgico, se había escapado unos años antes que su madre y había sido acogido y educado por amigos de los oprimidos en el norte. Pronto seguirá a su familia a África. Capítulo 44. El libertador George Shelby había escrito solo unas líneas a su madre para decirle en qué fecha podía esperar su regreso. No se hizo el ánimo de